El pecado de la incredulidad 58-05-17 predicado el sábado por la noche, el 17 de mayo de 1958 en Bangor, Maine, 1 hora y 30 minutos, permanezcamos de pie un momento, por favor, para orar. Querido Dios, te agradecemos este nuevo privilegio de estar de este lado de la eternidad para predicar de nuevo la palabra de tu Hijo. Te pedimos esta noche que nos hables de una manera especial a través de tu palabra. Que tengamos la gran comunión del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestro mensaje de esta noche. Y que quienes lo necesiten encuentren lo que realmente necesitan. Oramos para que sanes a los enfermos también esta noche, Señor. Gloria a ti mismo, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Después de ese maravilloso momento de confraternidad esta mañana en el desayuno de empresarios del Evangelio completo, tuvimos una gran confraternidad. Y damos gracias al Señor por ello. Esta noche, viendo que muchos de ustedes están de pie, y al llegar, había gente en la calle, sin espacio para entrar. Así que queremos darnos prisa. Mi hijo, que me esperaba en la puerta, me dijo que volveré a hablar mañana por la tarde, creo, en este mismo lugar. Por un breve rato, si Dios quiere, hablaré sobre el tema. ¿Por qué debo nacer de nuevo? Un breve mensaje del Evangelio, no más de 20 o 30 minutos, salgan a las 3:30 para que puedan irse a casa y descansar para mañana por la noche. Mañana por la noche esperamos tener un servicio de sanidad. Y así hasta el miércoles siguiente por la noche. 3. Esta noche quisiera leer un pasaje bíblico para comprender el contexto de la reunión, que se encuentra en San Mateo 12, versículo 42. Para tener una idea general de lo que queremos decir, un poco de contexto. Y la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, uno mayor que Salomón está aquí. Quisiera retomar el texto esta noche, si Dios quiere, sobre el tema del pecado de la incredulidad. Y en realidad solo hay un pecado: la incredulidad. Muchas veces pensamos que el pecado es beber, apostar y cometer adulterio. Pero eso no es pecado, son simplemente los atributos de la incredulidad. Un hombre y una mujer hacen eso porque no creen en el Señor Jesús. Si creyeran en el Señor Jesús, no harían esas cosas. Así que, el pecado, lo que llamamos pecado, es el atributo de la incredulidad. Y solo hay dos espíritus que controlan al hombre: su fe o su incredulidad. Cada uno de nosotros esta noche está acosado por uno u otro de esos espíritus. Mateo 12, 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. 4. Y la incredulidad es algo tan horrible. Jesús acababa de enseñar a la gente y reprenderla por su incredulidad. En el capítulo anterior había dicho: Sidón y Capernaum, que son exaltadas hasta el cielo, serán abatidas hasta el infierno. Porque si se hubieran hecho en ustedes los milagros que se hicieron en Sodoma y Gomorra, y en las otras ciudades, si se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra los milagros que se hicieron en Capernaum, entonces habrían permanecido hasta el día de hoy. Entonces, ¿por qué Sodoma y Gomorra no se mantenía en pie? Tenían un ángel, un mensaje de liberación. Tenían una profecía, las advertencias de Dios, y no las recibieron. Y hoy Sodoma y Gomorra yacen en el fondo del mar muerto. Ni siquiera quedan ruinas. Ese es el resultado de la incredulidad. Y Jesús dijo que un mensaje mayor que ese está aquí ahora, y aún así no creen. Mateo 11, 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. 5. Luego se refirió a que acababa de ser llamado Belcebú. Y supuestamente Belcebú era el príncipe de los demonios. Y como podía discernir los pensamientos de la gente, diciéndoles dónde habían estado y qué habían hecho, decían que era un espíritu maligno en él el que lo hacía. Se imaginan a hombres y mujeres sometidos a la lectura de las escrituras a lo largo de los años, que habían asistido a las grandes escuelas del espíritu, y que se encontraban en una situación tal que lo veían y lo consideraban obra del diablo, cuando las escrituras lo habían citado claramente, y estaban tan absortos en sus propios dogmas y teologías, que no lo reconocieron. Mateo 12, 24. Pero los fariseos, al oírlo, dijeron: Este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Mateo 12, 25. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo, es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no permanecerá.
Marcos 3, 22. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían: tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Lucas 11, 15. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Lucas 11, 17. Pero él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo, es asolado, y una casa dividida contra otra casa, cae. 6. Dios, en todas las épocas, ha obrado a través de los hombres. Y la razón por la que no le creyeron, fue porque hacía estas grandes obras de Dios, aun siendo hombre. Pero a Dios le agrada manifestarse a través de sus súbditos, pues Dios es espíritu. Y Dios se manifestaba a través de su Hijo, el Señor Jesús. Y ellos intentaban afirmar que se había hecho Dios. Y decían que un hombre que hiciera esto sería digno de ser apedreado o asesinado, la pena capital, siendo la lapidación la pena capital. Y simplemente no podían comprender cómo, siendo hombre, podía hacer eso. Y el mundo no ha cambiado mucho. Todavía es difícil para la gente comprender que Dios es un espíritu que obra a través de los hombres. Dios siempre ha obrado a través de los hombres, en todas las épocas. Se manifiesta a través de Moisés, Elías, Noé y Enoc. A lo largo de los siglos, Dios se manifiesta a través de su agente, el hombre. Y prometió que en esta era gentil, se manifestaría a través de sus súbditos, la Iglesia. Pero el problema es que hoy en día todos quieren decir: esa Iglesia de la que hablaba se refiere a mi denominación. Y no le mentirás al otro. Pero Dios no obra a través de denominaciones, sino a través de individuos. Juan 10, 33. Los judíos le respondieron, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. 7. Y encontramos aquí en el versículo anterior, reprendiendo y denunciando a estas personas por su pecado de incredulidad, que él dijo que, habló de Jonás. Como Jonás fue a una ciudad de 180,000 habitantes. Y Dios lo envió allí con un mensaje para esa gente. Y la mayoría de nosotros conocemos la historia. Cómo tomó el barco a Tarso, y en el camino, se desató una tormenta. Muchas veces nos gusta decir que Jonás actuó fuera de la voluntad de Dios, y podría haber actuado según la comisión. Pero Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de quienes lo aman. Y convirtió el viaje de ese profeta desobediente en una de las mayores bendiciones que podemos leer. Cuando el barco estaba a punto de hundirse, le ataron de pies y manos, lo arrojaron fuera del barco y un gran pez apareció en el agua y se lo tragó. Y cualquiera sabe que después de que un pez come, se hunde en el fondo del agua y allí descansan sus nadadores. Alimenta a tus pequeños peces dorados. Obsérvalos cómo bajan al fondo después de merodear por el agua y conseguir lo que quieren comer. Luego se sumergen y descansan sus pequeños nadadores en el fondo. Todos los peces hacen eso. Mateo 12, 39. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Mateo 12, 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12, 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Lucas 11, 29. Y agolpándose el pueblo, comenzó a decir: esta generación mala es. Señal busca, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás el profeta. Lucas 11, 30. Porque así como Jonás fue señal para los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Lucas 11, 32. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. 8. Y este gran pez que Dios había preparado, que creemos que era una ballena, cuando se tragó a Jonás, se fue al fondo a descansar. Porque debió haber sido bastante duro nadar allí arriba en medio de una gran tormenta, sacudiendo el agua de un lado a otro. Pero se sintió lleno, así que decidió bajar a descansar. Y a menudo pienso cuando oigo a la gente decir: bueno, acepté a Cristo como mi Salvador, pero ¿sabes? Simplemente no puedo vivir así. O escucho a alguien decir: acepté a Cristo como mi sanador y, no sé. Solo veo que mi mano está mejor. Mi estómago con las úlceras no mejora. Mi cabeza no ha dejado de doler. Entonces, solo en una concepción mental, aceptaste a Cristo. Cuando recibes a Cristo en el corazón, ningún síntoma te molesta de ahí en adelante. Pase lo que pase, sigues llamando a la palabra de Dios la verdad.
9. Ese pequeño lugar sagrado donde el hombre puede encontrarse con Dios, como Moisés lo hizo en la ladera del desierto. Tras 40 años de buena educación, los títulos más altos que se podían otorgar, conociendo su posición como libertador y como hebreo, y sabiendo que Dios lo había llamado para la comisión. Y, sin embargo, supo más de Dios en 5 minutos en presencia de esa zarza ardiente que lo que le habían enseñado sus 40 años de teología. Estaba en la presencia de Dios. Y todo hombre que va al campo a predicar el Evangelio no debería irse hasta tener esa experiencia en la ladera del desierto. Nadie podría explicárselo. No importa cuánto tergiversen las escrituras y digan esto o aquello, si alguna vez te has encontrado con Dios cara a cara en el verdadero bautismo del Espíritu Santo, no hay suficientes teólogos en el mundo para borrarlo de tu memoria. Algo sucedió. Estuviste allí. Cuando un hombre llega a ese lugar, nadie puede explicárselo. Y cuando una persona encuentra ese lugar en Cristo, esa fe que dice, por sus llagas fui sanado, no habría suficientes médicos en el mundo que te dijeran que estabas a punto de morir. Sin importar cuáles sean tus síntomas, lo sigues creyendo. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 1 Pedro 2, 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. 10. Como Abraham, quien llamó las cosas que no eran como si fueran. Él creyó en la palabra de Dios, creyendo que él era capaz de cumplir lo que había prometido. El problema con la iglesia hoy en día es que venimos con esperanza en lugar de fe. La fe es positiva. La fe no necesita refuerzo. La fe sabe de lo que habla. La fe es fuerte. La fe tiene pelos en el pecho. Habla y los demás se callan. Los síntomas ni siquiera pueden hablar cuando la verdadera fe piadosa habla. Tiene la palabra. Sabe dónde está. Ha tenido una experiencia. Y oigo a la gente decir de sus síntomas, pienso en Jonás. Si hubiera algún hombre que tuviera derecho a quejarse de los síntomas, ese habría sido Jonás. Pensaríamos que estaba reincidido, porque estaba fuera de la voluntad de Dios cuando no hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Y luego tenía las manos atadas a la espalda. Estaba en el vientre de un pez, en medio del océano tempestuoso con un gran tornado encima, en el vientre de una ballena con algas alrededor del cuello y vómito. Y si miraba para acá, era el vientre de una ballena. A donde quiera que mirara, era el vientre de una ballena. Hablas de síntomas, los tenía. Romanos 4, 17, como está escrito. Te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen. 11. No hay nadie aquí esta noche en esa condición. Pero miren lo que hizo ese hombre. Creemos que se había descarriado y, por lo tanto, estaba fuera de la voluntad de Dios, y nosotros estamos perfectamente en su voluntad. Y bajo ese tipo de configuración, dijo, son vanidades mentirosas. Ni siquiera las miraré. Pero una vez más miraré hacia tu santo templo. Porque sabía que cuando Salomón dedicó el templo y oró a Dios, si tu pueblo se encuentra en apuros en cualquier lugar y mira hacia este santo templo, escucha su oración, Señor, y líbralos. Y creyó en la oración de Salomón y en un templo construido por hombres. Y bajo esos síntomas y circunstancias, si él podía creer en la oración de Salomón y en un templo construido por hombres, ¿qué debemos hacer nosotros esta noche bajo estas circunstancias? No mirar a un templo hecho por manos humanas, ni a un hombre terrenal que oró, sino al trono de Dios mismo, donde Jesús está a su diestra, con su propia sangre, intercediendo por nuestra confesión, cuando murió por ese propósito. Debemos apartar la mirada de nuestros síntomas y llamar a las cosas que son como si no fueran. Dios hizo la promesa. 1 Reyes 8, 30 y escucha la oración de tu siervo, y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. También tú oirás desde el lugar de tu morada, en los cielos. Y escucharás, y perdonarás. Jonás 2, 4 Entonces dije, desechado soy de tu presencia. Pero otra vez miraré hacia tu santo templo. Jonás 2, 8 Los que siguen vanidades mentirosas abandonan su misericordia. Romanos 8, 34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 12 Y miren lo que Dios hizo por ese profeta en esas circunstancias. Lo mantuvo con vida 3 días. Sabemos que la gente de Nínive adoraba ídolos. Y su dios del mar era la ballena.
y todos los pescadores a lo largo de la orilla, y de repente la ballena llega nadando directamente a la orilla y escupe al profeta en la orilla. El Dios que produce al profeta. Sin duda lo oirían. Y mientras recorría la ciudad predicando, la gente que no sabía cuál era la derecha y la izquierda, se arrepintió hasta poner ceniza y cilicio sobre sus animales. Y Jesús se refirió a eso, a que la gente de Nínive se arrepintió ante la predicación de Jonás. Y dijo, uno mayor que Jonás está aquí. Y lo llamaron Belcebú. Mateo 12, 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Lucas 11, 32. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. 13. Luego se refirió a la reina del sur, que conocemos como la reina de Saba. Y ahora, si miden en su mapa la distancia desde Palestina hasta Saba, en los días de Salomón, Dios estaba obrando de nuevo. Nunca ha dejado a su pueblo sin testigo. A lo largo de las épocas, Dios ha tenido sus dones en su pueblo. Recuérdenlo. En todas las épocas, Dios ha tenido a su representante en la tierra. Nunca sin testigo. Y en los días de Salomón, Dios le había dado un don. Y cuando Dios envía tal don, y si el pueblo lo rechaza, se convierte en un caos. Pero, si el pueblo recibe tal don, entonces es una época dorada para ese pueblo. Y él intentaba hacerles saber que esa era su época dorada, pero no la recibieron. Dijo, he venido y he hecho las obras de Dios delante de ustedes y no me creen. Dijo, observen lo que sucedió en los días de Jonás. Y observen lo que sucedió en los días de Salomón. Ahora tomemos esto solo por unos minutos y observemos los días de Salomón. Mateo 12, 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Lucas 11, 31. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación, y los condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. 14. Cuando Dios le dio a Salomón el gran don del discernimiento, y todo Israel se unió en torno a él. Oh, ¿no sería un gran día hoy si todas las iglesias se unieran en torno al gran don de Dios, el Espíritu Santo? ¿No sería maravilloso si simplemente olvidáramos nuestras diferencias y denominaciones y nos uniéramos en torno al mayor don que Dios jamás envió a la tierra, el Espíritu Santo? Su Hijo murió para poder venir. ¿Dicen que el Espíritu Santo es un don mayor que Cristo? Por Cristo vino el Espíritu Santo. Cuando lo llamaron Belcebú, dijo, si dicen eso contra mí, el Hijo del Hombre, los perdonaré. Pero cuando el Espíritu Santo venga y haga lo mismo, una sola palabra en contra no será perdonada en este mundo ni en el venidero. Y este es un día más grandioso que aquel. El Espíritu Santo obrando universalmente en su iglesia. ¿Y no sería maravilloso? Sería como en los días de Salomón. Y cualquiera sabe que ese fue el milenio de oro de Israel, en los días de Salomón. Construyeron el templo. Todas las naciones les temieron. Mateo 12, 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Mateo 12, 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Marcos 3, 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que blasfemen. Marcos 3, 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de eterna condenación. Lucas 12, 10. A cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. 15. Y hoy, con tanto miedo y Sputniks en el cielo, veo que Rusia ha instalado uno con éxito allá abajo, de más de 1 tonelada. Un día de estos despertaremos. Y estamos construyendo refugios por todas partes. ¿De qué sirve ese refugio? Cuando una bomba de hidrógeno, como le decía hace poco a un científico, tiene el privilegio de, dijo, hermano Branham, esa bomba abrirá un agujero en la Tierra de 175 pies de profundidad por 100 millas cuadradas. ¿Qué pasaría si estuviera a 500 pies bajo tierra? Pues, la conmoción le arrancaría cada corpúsculo del cuerpo. ¿Y si estuviera a cientos de millas de distancia? Seguiría haciendo lo mismo. Dios lo creó. No hay escondite aquí abajo excepto uno.
Y tenemos un refugio antibombas. No es de acero, ni está hecho bajo tierra. Está hecho de plumas. Bajo sus alas moraremos y seremos arrebatados antes de que esto suceda. Seguros y a salvo. 16 Y vemos que Israel estaba a salvo mientras se uniera en torno a su Dios. Esto debió despertar una gran curiosidad en todas partes. La gente que pasaba veía la unidad de Israel. Y eso se extendió de nación en nación. Sería lo mismo en nuestro gran, hermoso y encantador país de hoy, Estados Unidos. Si todas las iglesias se unieran, y los cristianos unieran sus corazones, y dijeran, el pueblo que lleva mi nombre se reúne y ora, entonces yo iré desde el cielo. ¿No sería el susto más grande que Rusia jamás tuvo al saber que toda la cristiandad de Estados Unidos se había unido? Sin duda. Nadie puede luchar contra Dios. E Israel estaba unido así. Y no había guerras. Todos les tenían miedo. No miedo de Israel, sino miedo de su Dios. 2 Crónicas 7:14 Si se humillaré mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 17 Y a estos transeúntes de diferentes partes del mundo, yendo de un lugar a otro, esta noticia llegó hasta Sabá. Todos los que pasaban le decían a la pequeña reina, oh, deberías estar en Israel. Dios les ha enviado un gran don. Y está surtiendo efecto. Estuve presente cuando lo vi manifestarse. Qué emoción debió haber sido. Y, como saben, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando esta pequeña reina seguía oyendo a diferentes personas decir que, había un Dios allá arriba que había ungido a un hombre con un gran don, su corazón comenzó a anhelar. La escritura dice que sois la sal de la tierra. Y si quieres que la gente tenga sed de Cristo, simplemente sé salado. Eso es todo lo que la iglesia tiene que hacer. La sal crea sed. Pero si la sal ha perdido su fuerza, la iglesia ha perdido su fuerza y se ha convertido en una denominación, de ahí en adelante no sirve para nada, solo para que se hable de ella. Para que la gente la pisotee. ¿Qué día el que vivimos? ¿Qué reprimenda para la gente? Pero la prosperidad lo ha conseguido. Mateo 5:13 Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Romanos 10:17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 18 Ahora, fíjense. Y eso hizo que esa pequeña reina anhelara ir allí y verlo. Recuerden, ella era pagana. Una pagana. Y, para ir a verlo, porque algo en su corazón comenzaba a decirle que eso debía ser real. Verán, ella pertenecía a la iglesia. Y tenía sacerdotes, obispos, y demás, pero toda su iglesia era solo intelectual. Solo un montón de teología. Y ella escuchó que había un Dios que vivía y se manifestaba. Dios, ten piedad. ¿De qué sirve un Dios histórico si no es el mismo hoy? Si el fuego de Pentecostés no es tan bueno hoy como lo fue entonces, ¿de qué sirve hablar de él? ¿Qué pasaría si un hombre se estuviera muriendo de frío y le pintaras un fuego y dijeras, un día el fuego ardió? Eso no lo calentaría. No quiere un fuego histórico pintado. Si se está congelando, quiere fuego ardiendo. Y si quienes leen la Biblia no quieren algo, un Dios que vivió en tiempos pasados. Tengamos un Dios de hoy que sea igual que el de entonces. Necesitamos un Dios presente. ¿De qué sirve predicar la Biblia si Dios es mudo y no cumple su promesa? ¿De qué sirve alimentar a tu canario con vitamina B y vitamina A para fortalecer sus alas y mantenerlo en una jaula todo el tiempo? No lo dejas salir. ¿De qué sirven las vitaminas? ¿De qué sirven nuestros seminarios y escuelas de teología, y nuestros grandes predicadores con doctorados y doble licenciatura en Derecho? ¿De qué sirve eso si todo se basa en un Dios histórico que no vive ni actúa igual hoy que como enseñan que sucedió? La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No está muerto. Resucitó de entre los muertos y vive para siempre. Omnipresente y siempre presente. Ese es el Dios del que queremos oír hablar. Ese es el Dios del que todo verdadero hijo elegido de Abraham quiere oír y conocer. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 19 Cuando llegué a la India, el obispo de la iglesia metodista y muchos de ellos nos recibieron. Dijeron, hermano Branham, no venga aquí como misionero. Sabemos más de la Biblia que ustedes, los yanquis, jamás sabrán, y es cierto. Es un libro oriental. Intentamos comprenderlo con una educación occidental. Él dijo,
Pero lo que oímos es que Dios los ha visitado a ustedes, los yanquis, con un don que hará que Dios sea real y que su Biblia cobre vida de nuevo. Eso es lo que queremos ver. Fue entonces cuando decenas de miles de personas vinieron a Cristo a la vez. Quieren una realidad viva. Si Dios es tan grande en otra época, ¿por qué no es el mismo hoy? ¿De qué sirve si es historia y no presente? 20 Y esta pequeña reina tenía el mismo tema. Tenemos dioses en el templo que se suponía que existían desde hacía tiempo. Tenemos a los sacerdotes más educados, pero hablan y su Dios no responde. Pero he oído que hay un Dios. La fe viene por el oír. He oído que hay un Dios que ama a su pueblo y se manifiesta entre él. Me gustaría ir a verlo. Oh, esa bendita y santa sed en el corazón de un hombre o una mujer de sed de justicia. La escritura dice que serás saciado. Ahora, miren lo que tenía que hacer. Bueno, si fuera a su sacerdote y le dijera, ¿me disculpan por unos meses? Quiero ir a Israel para ver si este Dios del que hablan vive, que envió un don en su siervo llamado Salomón. Me gustaría ir allí y verlo manifestado. Bueno, por supuesto, esos sacerdotes no la dejarían ir. Saben, nuestra iglesia no está cooperando con ese avivamiento allá. Pero si esa gran y santa sed está en el corazón de la mujer, irá de todos modos. Así es. Nada puede interponerse. Un Reyes 10:1 Y oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, y el nombre de Jehová, vino para probarle con preguntas difíciles. 2 Crónicas 9:1 Y oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, vino a Jerusalén para probar a Salomón con preguntas difíciles, con una compañía muy grande, y camellos cargados de especias aromáticas, y oro en abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le contó todo lo que estaba en su corazón. Mateo 5:6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Romanos 10:17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 21 Así que Dios le había estado hablando al corazón a la joven. Y ella sabía que sería excomulgada. ¿Pero de qué podía ser excomulgada? ¿Qué tenía que perder? Solo tenía un puñado de credos. Y ahora iba porque había oído que hay un Dios que vive y actúa entre su pueblo. Así que empezó a prepararse. Ahora bien, lo primero que tenía que enfrentar era mucho. Primero, ser mujer. Otro punto era, que había un largo viaje entre su país y el país donde estaba el regalo. Si cuentas las millas, se estima que tardó 3 meses en llegar allí. No en un Cadillac con aire acondicionado, sino a lomos de un camello. Con razón Jesús dijo, ella comparecerá ante el juicio y condenará a esta generación. No cruzaremos la calle para oírlo, con Cadillacs y todo tipo de transporte. Y cada uno de nosotros comparecerá ante el juicio con esa mujer. Llevaba 3 meses a lomos de un camello. Pero estaba decidida a ver si era correcto o no. Si su sacerdote le hubiera dicho que no cooperaban, bueno, eso lo habría resuelto. Pero iba a verlo por sí misma. Iba a hacer lo que dijimos en el mensaje de anoche, que Natanael, o Felipe le dijo a Natanael, ven a ver si algo bueno puede salir de Nazaret. No te quedes en casa criticando. Ven a descubrirlo. No critiques. Siéntate, toma las escrituras y comprueba si es correcto. Esa es la única manera de conocer la verdad. Escudriñad las escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso dijo Jesús. Mateo 12:42 La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Lucas 11:31 La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación, y los condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Juan 1:46 Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le respondió, ven y mira. Juan 5:39 Escudriñad las escrituras. Porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. 22 Entonces la mujercita dijo en su corazón, subo allá. Voy a descubrirlo por mí misma. Y si es así, lo apoyaré. Llevó camellos cargados de oro, piedras, incienso, mirra y toda clase de regalos costosos. Y si realmente era Dios, vale la pena apoyarlo. Si no es Dios, no vale la pena apoyarlo. La mujer tenía algo. Ahora bien, tenía que ser real. Dijo, tengo algunas cosas en mi corazón. Voy a descubrirlo. Así que cargó sus camellos y preparó a todos sus sirvientes. Ahora bien, aquí estaba otra cosa que la confrontaba.
Con todo ese oro en esos camellos y todas esas piedras costosas. Y tuvo que atravesar el desierto durante 90 días, 3 meses, a lomos de un camello. Y en el desierto, estaban los hijos de Ismael, que eran ladrones. Menuda situación para ellos. Qué fácil les resultó arremeter contra esa mujercita con su caravana de soldados, eunucos y guardias del templo, y simplemente masacrarlos. Pero sabes que la fe tiene algo especial. No conoce el miedo. Si la fe te llama, no tengas miedo ni dudas. Simplemente sigue adelante. Dios te llama, nada puede detenerlo. Ella nunca pensó en el miedo, porque iba a ver a un Dios verdadero y vivo que se estaba manifestando. 23 Y se fue en camellos. Y cuando llegó a la puerta, no vino solo para cruzar y. Plantó sus tiendas. Y a la mañana siguiente se colocó en su lugar para observar el don de Dios obrar. Dijo, ha llegado el momento. He venido de muy lejos, así que vengo ahora para ver si ese don realmente funciona. Y no vino solo para quedarse un par de horas. No vino solo para una reunión. No vino, dijo, entraré, me sentaré, y la primera vez que ese predicador diga algo que mi iglesia no enseñe, me levantaré, me iré. Eso demuestra analfabetismo, o una crianza inadecuada, o una mente controlada por el diablo. Eso es lo único que declara. Vino. Por muy diferente que pareciera, iba a ver si funcionaba. Podemos hablar de muchas cosas, pero ¿funciona? Eso es lo siguiente. Así que simplemente acampó en la puerta. Me gusta eso. Quédate hasta que termine. Entérate. Puedo verla con los pergaminos, leyéndolos, viendo las promesas que Dios había hecho. A ver si estas cosas se comparan con eso. Allí estaba ella. ¿Qué creen que pueden decir de la primera mañana de aquella pequeña reina, allá en la congregación, cuando vio a un hombre, una mujer o alguien presentarse ante Salomón, solo un hombre, y vio ese gran don de discernimiento obrar? Debió decir, así lo oí. Y permaneció día tras día hasta que le llegó su turno. Y cuando estuvo ante Salomón, el don de Dios obró en ella, pues dijo que Salomón le reveló cada pregunta de su corazón. Y ella creyó. Y se puso de pie entre el pueblo, pública y abiertamente, y dijo, todo lo que oí de ti es verdad, y más que eso es verdad. Jesús dijo, se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque vino de los confines del mundo para ver un don como ese. Y ahora, ¿cuándo tenemos su experiencia? Miles de años después, con todo tipo de experiencias de un Dios vivo. Dios sigue vivo. Es tan real hoy como lo fue entonces. Un Reyes 10:6 y ella respondió al rey, verdad es lo que he oído en mi tierra de tus hechos y de tu sabiduría. Un Reyes 10:7 pero yo no creía a las palabras, hasta que he venido, y mis ojos han visto. Y he aquí que ni aún la mitad me había sido dicha. Mayor que tu sabiduría y tu bien la fama que yo había oído. 2 Crónicas 9:5 y ella respondió al rey, verdad es lo que he oído en mi tierra acerca de tus hechos y de tu sabiduría. 2 Crónicas 9:6 pero yo no creí sus palabras, hasta que he venido, y mis ojos han visto. Y he aquí que ni aún la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha. Porque tú superas la fama que yo había oído. Mateo 12:42 La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Lucas 11:31 La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación, y los condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. 25 Cuando se dio a conocer a Felipe, Pedro entró en la reunión, y le dijo, ¿te llamas Simón, o Cefas? Y tu padre se llama Jonás. Fueron a buscar a un hombre y lo trajeron ante Jesús, y él dijo, eres un israelita en quien no hay engaño. Él dijo, Rabí, ¿cuándo me conociste? Él dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo el árbol, te vi. Él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. ¿Qué dijeron los que estaban junto a los judíos? Ese es Belcebú. Es un adivino. Cuando entró en Samaria, la mujer salió a beber del pozo, o a buscar agua. Cuando Jesús le dijo, mujer, tráeme de beber, ella respondió, no es costumbre que ustedes, los judíos, hablen con nosotros, los samaritanos. Soy una mujer samaritana. Y él dijo, si supieras con quién hablas, me invitarías a beber. Habló con la mujer hasta que descubrió cuál era su problema y le dijo, ve a buscar a tu marido. Ella respondió, no tengo ninguno. Dijo, has tenido 5, y el que tienes ahora no es tu marido. Bien has dicho. No dijo que él fuera un diablo ni Belcebú.
Cito esto de nuevo. Ella sabía más de Dios que el 90% de los predicadores de Estados Unidos esta noche. Dijo: Señor, veo que eres profeta. Espiritual, está acostumbrada. Se lo han enseñado. Sabemos, los samaritanos sabemos que cuando venga el Mesías, Él nos dirá todas estas cosas. ¿Pero quién eres tú? Él dijo: Yo soy el que te habla. Ella corrió a una ciudad de su propia ciudad, Samaria, y dijo: Vengan, vean a un hombre que me ha dicho lo que he hecho. ¿No es este el mismo Cristo? Eso no se hacía con los gentiles en aquellos días. Sí se hace ahora. Así se declaró entonces. Mateo 12, 24. Pero los fariseos, al oírlo, dijeron: Este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Marcos 3, 22. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían: Tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Lucas 11, 15. Pero algunos de ellos decían: Por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Juan 1, 42. Y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas, que significa piedra. Juan 1, 47. Jesús vio a Natanael que venía a él, y dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Juan 1, 48. Natanael le dijo: ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Juan 1, 49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Juan 4, 7. Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo: Dame de beber. Juan 4, 8. Porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Juan 4, 9. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Juan 4, 10. Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Juan 4, 16. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido, y ven acá. Juan 4, 17. La mujer respondió y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido. Juan 4, 18. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Juan 4, 19. La mujer le dijo: Señor, me parece que eres profeta. Juan 4, 25. La mujer le dijo: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Juan 4, 26. Jesús le dijo: Yo soy, el que habla contigo. Juan 4, 29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? 26. Ahora bien. ¿Y si la reina de Saba se pusiera de pie ante esa generación y los condenara? Oh, escúchenme. Si la reina del sur, dijo Jesús, se pusiera de pie y condenara a esa generación, y llevamos 2000 años enseñando eso, y aquí está él haciendo lo mismo esta noche, ¿qué hará con esta generación cuando testifique? Piénsenlo. Nosotros que decimos ser buenos y vamos a la iglesia, ¿qué es un pecado? Es la incredulidad. No importa cuán religioso seas. Tan bueno que no harías esto, aquello o lo otro. Los musulmanes son iguales, los budistas son iguales. La religión es una cosa, la salvación es otra. La religión es una cobertura. La salvación es un don de Dios. Ella se pondrá de pie y condenará a esta generación. ¿Por qué? Se puso de pie cuando vio ese don de Dios obrando a través de un hombre. Dijo: Esa es la verdad. Y aceptó a Jehová como su Dios. Entonces el eunuco, después de Pentecostés, transmitió al pueblo el mensaje del nacimiento, muerte y resurrección de Jesús, la venida del Espíritu Santo. ¿Qué harás si Dios se mantiene firme y tú también? Mateo 12, 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Lucas 11, 31. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación, y los condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Hace unos años, en el centro de Estados Unidos, vivía un predicador llamado Daniel Greenfield, un gran ministro. Muchos clérigos han leído su libro. Una noche, tuvo un sueño. Y en esa misma noche, creyó morir y subió al cielo. Al llegar a la puerta, el portero salió y le preguntó: ¿Quién entra aquí? Le respondió:
Soy Daniel Greenfield, un evangelista estadounidense. Le dijo. Un momento, señor Greenfield. Veré si puedo abrirle. Si su nombre está en mi libro, está bien. Revisó el libro. Regresó y dijo. Señor, lo siento, pero su nombre no está en el libro. Debe irse. Oh, dijo, seguro que se equivoca. Prediqué el evangelio. Viví una buena vida. Le respondió. Seguro que mi nombre está en el libro. Lo siento, dijo, no está aquí. Preguntó. ¿Qué hago entonces? Añadió. Podrías apelar tu caso ante el juicio del gran trono blanco. Bueno, dijo, no tengo otra opción. Entonces debo hacerlo. 28 y dijo que parecía que comenzaba a moverse por el aire a una velocidad tremenda. Y llegó a la presencia de una luz. Y a medida que la luz se hacía más brillante, él se ralentizaba, disminuyendo la velocidad. Después de un rato, se detuvo por completo. La luz no provenía de ningún lugar en particular, sino que lo rodeaba. Oh, dijo, qué sensación tan grande estar en esa presencia. Y se oyó una voz que provenía de la luz y decía, ¿quién se acerca a mi trono? Como un gran trueno. Y dijo, oh, Dios Jehová, soy el evangelista Dan Greenfield. Me rechazaron en las puertas del cielo. Y se me pidió que apelara mi caso ante tu justicia. Muy bien, dijo, te juzgaré con mi ley. Preguntó, Daniel Greenfield, ¿alguna vez dijiste una mentira? Dijo, hasta entonces creía haber sido al menos un hombre honesto, veraz. Pero dijo, entonces, en esa presencia, vi que había dicho muchas cosas sin fundamento, que tenían un doble sentido. Dijo, sí, señor. He mentido. Dijo, Daniel Greenfield, ¿alguna vez robaste? Dijo, de cualquier cosa que hubiera creído haber hecho, habría sido honesto. Pero en presencia de esa luz, recordé muchos pequeños negocios que hice que fueron turbios. Hermano, hermana, en su iglesia, con sus vecinos, en presencia de su pastor, puede que parezcan bastante buenos, pero esperen a estar en presencia de esa luz perfecta. Entonces dijo que escuchó una voz de nuevo y dijo, Daniel Greenfield, mi justicia exige perfección. ¿Fuiste perfecto en tu vida? Dijo, no, señor, no fui perfecto. Y dijo, estaba listo para oír esa gran explosión. Dijo, parecía como si mis huesos se hubieran desprendido y temblaba como si no pudiera parar. Dijo, entonces escuché una voz. Era la voz más dulce que jamás había escuchado. Dijo, ninguna madre podría hablar así. Y dijo, me giré para mirar, y vi el rostro más dulce que jamás había visto. Y dijo, se acercó y me abrazó. Y dijo, Padre, es cierto. Daniel Greenfield no fue perfecto en su vida, pero hay algo que hizo en su vida. Me defendió en la tierra, así que aquí en el cielo, yo lo defenderé. 30 Me pregunto esta noche, amigo, mientras somos un grupo de personas, quizás enfrentándonos por última vez como mortales, si murieras esta noche, ¿quién te defendería? ¿Tu iglesia? ¿Tu pastor? ¿Tu madre? ¿Tu padre? Permíteme presentarte a uno. Si te defiendes por él esta noche, él te defenderá entonces. Piénsalo mientras inclinamos nuestros rostros un momento para orar. Y justo antes de orar, quiero que sean realmente honestos, jóvenes y mayores. Y la santidad de este minuto. ¿Nunca lo has visto cara a cara y le has hablado de tus pecados y sabes que él te los ha perdonado? Puede que te hayas unido a la iglesia. Está bien. Puede que te hayas bautizado según tu credo o algo así. Puede que sepas todo el catecismo. Y puede que seas un buen estudioso de las escrituras. ¿Pero lo conoces? Si no, ¿serás realmente honesto ahora con Dios? Y si no lo has hecho, y Dios te habla ahora mismo, Dios el Espíritu Santo, que está presente. Si te está hablando ahora mismo y te dice, hijo, sabes que estás equivocado. Si te da un infarto esta noche y mueres, sabes que no podrías estar en mi presencia. Acepta a mi hijo ahora. Y al levantar la mano, simplemente di, Dios, acuérdate de mí. Quiero tu misericordia ahora. Y con mi mano, quiero decir que te apoyaré si me ayudas ahora. ¿Levantarás la mano? Por todo el edificio. Que Dios te bendiga, a ti, a ti. Los balcones a mi izquierda, aquí arriba. Levanta la mano. Dios, sé misericordioso. Los balcones de atrás, alguien podría levantar la mano y decir, Dios, sé misericordioso. El balcón a la derecha. Ahora no te avergüences. Si tú, que Dios te bendiga, hermana. Si te avergüenzas de mí ante los hombres, yo me avergonzaré de ti ante mi Padre y los santos ángeles. Piénsalo. No importa lo bueno que hayas sido, lo mucho que hayas hecho. Eso no significa nada ante Dios.
O te mantienes firme por Cristo o no te mantienes firme por Cristo. Se han levantado unas 20 o 30 manos. ¿Podrían levantarse algunas más, solo un momento? Mientras inclinamos la cabeza, le pediré al organista que nos dé un pequeño acorde en el órgano. Que los cristianos oren. Que Dios la bendiga, hermana. Que nadie mire, solo mantengan la cabeza inclinada. Ahora, amigo, en la presencia de Dios, sabiendo esto, que algún día tendré que estar a su lado y dar cuenta del mensaje de esta noche. Y tú también lo harás. Te ofrezco esta noche, por la gracia de Dios, a Jesucristo, quien quita todos los pecados del mundo. ¿Te pondrías de pie por él esta noche, para que él te pare ese día? Que Dios lo bendiga, Señor, allá. Eso está bien. Alguien más que levante la mano y diga, Dios, ten piedad de mí. Ahora, te toca a ti. Que Dios lo bendiga, Señor. Esa es una buena postura. Que Dios te bendiga aquí arriba, hermana, jovencita. Que Dios te bendiga, Señor, allá atrás. Dios ve tu mano. Ten piedad de mí, oh Dios, de verdad te necesito. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 32. Quiero decir algo. Con la cabeza inclinada, todos orando. Nadie sabe, jóvenes o viejos, cuándo van a morir. Pero está establecido que el hombre muera una sola vez, y luego el juicio. ¿No sería triste si llegaran allí y descubrieran que se equivocaron? Que Dios la bendiga, señora. Él verá sus manos. Solo espero un momento. No sean insensibles. Sean blandos de corazón. Ya saben que el mundo, la supuesta iglesia ha exprimido sus corazones con viejos programas de televisión, radio y programas sin censura, y ha leído viejas revistas de historias reales hasta que su corazón está endurecido y negro. Se acabó la ternura. Se acabaron las lágrimas. Las mujeres ya no pueden sonrojarse. Ya no hay vergüenza ante los hombres. ¿No es un momento lamentable? Pero esto tiene que llegar justo antes de que, con certeza, el Sputnik haga su trabajo. Dios dijo que lo haría. Oh, si estás en esa condición esta noche, amigo pecador, sigue adelante y acepta a Jesús. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, hace un tiempo, estaba hablando con una chica. Sentí la necesidad de decirle algo. Y le dije, hermana, después del servicio, ¿vendrías a Cristo? Ella respondió, soy de la iglesia. Y si quisiera que alguien me hablara, buscaría a un pastor con sentido común. Dijo, no intentes avergonzarme. Le dije, muy bien. Lo siento. Nadie lo sabe más que tú y yo. No quise avergonzarte. Solo te pregunté por qué, dije, me sentí guiada. Estaba de pie junto a un pequeño rosal viejo junto a una iglesia bautista en Nashville, Tennessee. Nunca olvidaré esa noche, el viento soplando, la luna brillando. Y ella levantó sus pequeños labios pintados y su naricita y se rió disimuladamente. Se encontró con un grupo de chicos. Como un año después, pasé por la misma ciudad. Estaba allí en una campaña. Y mientras caminaba por la calle, vi a una joven con las faldas horribles. La miré y pensé, seguro que no es ella. Me di la vuelta y empecé a seguirla. Me miró al pasar. La alcancé. Me dijo, hola, pastor. Le pregunté, ¿cómo está? No está. Me respondió, sí. Se detuvo, metió la mano en el bolso, sacó un cigarrillo y me dijo, tómate uno. Le dije, qué vergüenza. Me dijo, bueno, quizá podrías beber un trago de mi botella. Le pregunté, ¿sabe tu padre esto? Un diácono de la iglesia. Y me dijo, quiero decirte algo, pastor. ¿Recuerdas aquella noche que me hablaste junto a aquel arbusto? Le dije, nunca lo olvidaré. Me dijo, esa fue mi última llamada. Y aquí está el comentario de esa hermosa joven. Se metió en el rock and roll adolescente moderno. Y ella dijo, predicador, mi corazón está tan duro que podría ver el alma de mi madre freírse en el infierno como un panqueque y reírme de ello. Tone cruzó la línea entre la misericordia y el juicio. 34. Oh, no lo hagan. Amigos. Jóvenes, ¿aceptarán a Cristo esta noche mientras esperamos un momento más? Levanten la mano. Dirán, Semer. Que Dios los bendiga. Bien. Bien. Muchos más levantaron la mano. Bien. Oremos entonces. Dios eterno y bendito. Sabiendo que esto no es solo para estar de pie en esta reunión esta noche. La palabra de Dios ha sido predicada y el Espíritu Santo está presente. Y está escrito, nadie puede llegar a ser si mi Padre no lo atrae primero.
Muchas manos se han levantado. Eso demuestra que han tomado una decisión. La ciencia dice que deben bajar las manos. Pero hay un espíritu en ellos que desafió las leyes de la ciencia y levantó las manos para tomar una decisión ante su Creador. Son los regalos de amor de Dios. Y son regalos de amor para Cristo, que Dios se los da a Cristo. Nadie puede arrebatárselos de su mano. Tú les das vida eterna y los resucitarás en el día postrero. Concede, Señor, que sus almas sean endulzadas y nutridas por la presencia del Espíritu Santo, hasta que la muerte los libere y lleguen a la presencia de Dios, cubiertos por su sangre, lavados y renovados. Señor Dios, permite que el Espíritu Santo lo haga ahora mismo. Y preséntalos al Señor Jesús como santos, bautizados, en el cuerpo de Cristo. Lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Juan 6:40 Y esta es la voluntad del que me envió. Que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 10:28 Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10:29 Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 35 Cantemos solo una estrofa. Salvador, Salvador, escucha mi humilde clamor. ¿Cuántos se sienten realmente bien? Simplemente levanten las manos, sientan que Dios está aquí. ¿No les encanta la presencia del Espíritu Santo? Ahora, con verdadera santidad, reverencia y espiritualidad, levantemos las manos y cantemos la preciosa canción de Fanny Crosby. Salvador, Salvador, escucha mi humilde clamor. Mientras a otros llamas, no me pases de largo. Tú eres la fuente de todo mi consuelo, más que la vida para mí. ¿A quién tengo en la tierra además de ti? ¿O a quién en el cielo sino a ti? Cantémosla ahora. Salvador, Salvador, escucha mi humilde clamor. Mientras a otros llamas, no me pases de largo. 36 Oh, no lo aman. Ya es hora de que termine el mensaje. Es hora de adorar. Cantemos este glorioso y antiguo himno de la Iglesia. Mi fe te contempla, Cordero del Calvario, Divino Salvador. Escúchame mientras oro. Quita toda mi culpa y permíteme ser completamente tuyo desde hoy. ¿Cuántos lo saben? Cantémoslo con el espíritu de adoración, mientras adoran al Señor. Muy bien. Salvador, Salvador, escucha mi humilde clamor. Mientras llamas a otros, no me ignores. 37 Siendo así, me pregunto si hay alguien en el edificio que debería haber levantado la mano hace unos momentos, y que ahora realmente desea que Dios haga algo por ti. Levanta la mano. ¿Lo harás? Que Dios te bendiga. Dios no se equivoca, ¿sabes? Que Dios te bendiga, hermana. Que Él te conceda eso. Dios no se equivoca. Es perfecto en todas sus obras, si tan solo seguimos la guía del Espíritu. Ahora, mi fe te mira. Muy bien, hermano, por favor. Todos juntos ahora. Mi fe te mira a ti, Cordero del Calvario, Salvador divino. Ahora, levantemos las manos ahora, escúchame mientras oro. Quita todo mi pecado. Oh, permíteme desde este día ser completamente tuyo. Oh, hay algo en adorar en el Espíritu. La bondad y la mansedumbre de la paloma, el Espíritu Santo, trayendo paz. Oh, yo solo, cantemos otra estrofa de eso. Mientras recorro el oscuro laberinto de la vida, solo míralo ahora, y las penas me rodean, se me guía. Ordena que la oscuridad se convierta en día, enjuga las lágrimas de la tristeza, y no permitas que me aleje jamás de ti. Señor Dios, mientras la música se desvanece dulcemente y la gente tararea esta graciosa canción que nuestros padres cantaron hace años, y que ya ha ascendido a la gloria y a tu presencia, permite que los ángeles ocupen sus lugares esta noche junto a estas filas de personas. Ayúdanos ahora a reconocer tu omnipresencia, la presencia del Espíritu Santo. Concédenos, Señor, el deseo de nuestro corazón. Y que, al prepararnos para salir del edificio esta noche, podamos decir, como aquellos que vinieron de Emaús, después de la primera resurrección. Andaban por el camino, hablando de las Escrituras, y Jesús se les apareció. No sabían quién era. Pero Él caminó con ellos y los confortó con las Escrituras todo el día. Al anochecer, entraron en un edificio y le pidieron que entrara. Eso es lo que hemos hecho, Señor. Y cuando cerraste la puerta y te sentaste con ellos, hiciste algo, igual que antes de tu crucifixión. Reconocieron, por ese milagro que hiciste, que eras tú. Y desapareciste de su vista. Pero rápidamente corrieron y dijeron, ¿no ardían nuestros corazones mientras nos hablaba en el camino?
Fueron a su grupo y declararon que habían visto al mismo Jesús que había sido crucificado, que había resucitado y que estaba haciendo lo mismo que antes de su crucifixión. Señor, haz lo mismo por nosotros esta noche. Concédelo. Danos una escritura ahora. Y obra, Espíritu Santo, por esta escritura, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lucas 24, 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las escrituras? 39. Ahora, si pueden, por unos minutos, guardar silencio. ¿Cuántos de los que están en la divina presencia nunca han estado en una de mis reuniones antes? Veamos sus manos. Vaya. El 90% de la multitud. Supongo que el doctor Baile, esta noche, no soy predicador, lo saben. Pero Dios me ha dado otra manera de trabajar con su iglesia. Y es por un don del Espíritu Santo. Y les voy a dar una escritura, que probablemente Él les ha dicho muchas veces. ¿Cuántos saben que Jesús mismo dijo que no podía hacer nada por sí mismo, sino lo que veía hacer al Padre? San Juan 5, 19. Entonces Jesús nunca hizo un milagro hasta que vio al Padre hacerlo primero por una visión, conforme a su palabra. Así es. Cuando Felipe fue a él, fue a buscar a Natanael, lo trajo de vuelta y le contó a Natanael a quien habían encontrado. Y Natanael no podía creerlo. Pero cuando llegó a la presencia del Mesías, Jesús dijo: «He aquí un israelita en quien no hay engaño». Pudo haber sido árabe, griego o cualquier otra cosa. Todos vestían igual. Pero Jesús sabía que era judío, un hombre honesto y justo. Y el hombre le dijo: «¿Cuándo me conociste, Rabí?» Él respondió: «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo el árbol, te vi». Eso fue a 25 kilómetros de distancia, un día antes. Y cuando lo hizo, dijo: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel». Juan 1, 47. Jesús vio a Natanael que venía a él, y dijo de él: «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño». Juan 1, 48. Natanael le dijo: «¿De dónde me conoces?» Jesús le respondió: «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Juan 1, 49. Respondió Natanael y le dijo: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel». Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 40. Él les dijo a los diferentes: ¿cuántos saben que así se declaró en el pasado? ¿Cuántos saben que prometió que las obras que Él hizo, su iglesia también las haría? Un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo, pronombre personal, estaré con vosotros, en vosotros, hasta el fin del mundo. Y como el Padre me envió, así también yo os envío. El Padre que lo envió fue con él y estuvo en él. El Jesús que envía a la iglesia va con ella y está en ella. ¿Cuántos saben que ese Jesús que estuvo aquí en la tierra era el ángel del Señor que estaba en una columna de fuego guiando a los hijos de Israel por el desierto? Todos los estudiantes de la Biblia lo saben. Dijeron: «Eres un hombre que aún no tiene 50 años, y dijiste que viste a Abraham. Ahora sabemos que eres un diablo». Él dijo: «Antes que Abraham fuese, yo soy». Y esa era la columna de fuego que estaba en la zarza que le habló a Moisés. Cuando él estuvo aquí, Dios y Cristo estaban unidos en uno, un cuerpo llamado Jesús. Y luego, cuando obró en la tierra y realizó las cosas que hizo, dijo: «Salí de Dios y a Dios voy». ¿Es cierto? Entonces, lo que fuera que era antes de ser carne, regresó a eso. Eso es según su palabra. Después de su muerte, sepultura, resurrección y ascensión, Saulo, mejor dicho, iba camino a Damasco para arrestar a unas personas que hacían demasiado ruido y alboroto. Así que, justo antes de llegar a Damasco, una gran luz brilló en su rostro y lo cegó. Y una voz gritó: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Él dijo: «Señor, ¿quién eres?» Él respondió: «Soy Jesús». ¿Es cierto? Entonces regresó a la columna de fuego. ¿Es cierto? Salió de Dios y volvió a Dios. Ahora, si vemos eso, y esta foto es, diría que me escondo. No soy yo. Es él. Te lo contaron. Está aquí en Washington, después de Cristo. Como el único ser sobrenatural jamás fotografiado en la historia del mundo. Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 8, 57. Entonces los judíos le dijeron: «¿Aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham?»
Juan 8:58 Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 14:12 de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:19 Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 16:28 Salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. Juan 20:21 Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Hechos 9:4 Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:5 Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 41 Ahora bien, Jesús dijo: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahora bien, la vid no da fruto, el pámpano sí. Y el pámpano ciertamente dará el fruto de la vid. ¿Es cierto? Injertado, o como sea, debe dar la vida de la vid, porque vive de ella. Jesús dijo: Las obras que yo hago, vosotros también las daréis. Pues bien, si permanecéis en mí, y mi palabra en vosotros, pedid lo que queráis y se os dará. Observen, ¿daría un durazno duraznos? Una vid daría uvas. Una sandía daría sandía. El Espíritu de Cristo dará la vida de Cristo. Dice la Escritura que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si se declaró así, como acabamos de decir, ante los judíos y los samaritanos, y prohibió que se hiciera a los gentiles, 2000 años de teología de la Iglesia gentil, ya ven dónde hemos llegado. Pero, ¿no está Él obligado a declararse a los gentiles igual que a ellos? Como dije anoche, Dios no se vuelve más inteligente. Su primera decisión es perfecta y es para siempre. Cuando surge una ocasión y Dios actúa, y esa misma ocasión se presenta de nuevo, Dios tiene que actuar de la misma manera que la primera vez, o actuaría mal la primera vez. Él no puede ser diferente. Tiene que ser el mismo. Juan 14:12 De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 15:4 Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Juan 15:5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 42 Permítanme darles otra escritura. Algo me llega al corazón. Anoche llamamos a las tarjetas de oración. Personas con tarjetas con números subieron a la plataforma. Y el Señor Dios estaba aquí para dar a conocer y sanar a la gente, tal como lo hizo al principio. Todos los que estaban aquí para ver eso, levanten la mano y sepan que es verdad. Les voy a dar otra escritura esta noche. Y. Diferente, si Dios quiere. Ahora bien, había una mujercita débil en la Biblia que pensaba y creía, sin verlo, que él era el Hijo de Dios. Así que, como ven, es su acercamiento a Dios lo que trae los resultados. Como dije, había un romano que le puso un trapo en la cabeza y lo golpeó con un palo, diciendo: Profetiza, dinos quién te golpeó, te creeremos. No sentía ninguna virtud. Pero había una mujercita que se abrió paso entre la multitud y tocó su manto. Porque ella dijo: Si tan solo toco su manto, sanaré. Una mujercita que llevaba muchos años con un flujo de sangre. Nada podía ayudarla. Y cuando lo tocó, se fue entre el público. Quizás se sentó o se levantó, no lo sé. Pero en fin, estaba entre la gente. Jesús se detuvo y preguntó: ¿Quién me ha tocado? ¿Cuántos saben que eso es la escritura? ¿Quién me ha tocado? Y Pedro lo reprendió. Dijo: ¿Pero qué? Si todos te están tocando. En otras palabras, le dio unas palmaditas y le preguntó: ¿Cómo estás? Y me alegra verte, rabino. ¿Has venido para un avivamiento? Pedro dijo: Todos te están tocando. ¿Por qué dices esas cosas? Jesús dijo: Pero me he debilitado. La virtud se ha ido de mí. Y miró a su alrededor hasta que encontró a la mujercita. Y le dijo su problema, que su fe la había sanado. ¿Es cierto? Mateo 9:20 Y he aquí una mujer que hacía 12 años que padecía flujo de sangre, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto.
Mateo 9, 21 porque decía dentro de sí, si tocaré solamente su manto, seré salva. Mateo 9, 22 pero Jesús se volvió y, al verla, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer quedó sana desde aquella hora. Mateo 26, 67 entonces le escupieron en el rostro, y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, Mateo 26, 68 diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Marcos 5, 27 cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. Marcos 5, 28 porque decía, si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Marcos 5, 29 y luego la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquella plaga. Marcos 5, 30 y conociendo luego Jesús en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose entre la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Marcos 5, 31 entonces sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta, y dices, ¿quién me ha tocado? Marcos 5, 34 entonces él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz, y queda sana de tu azote. Lucas 8, 43 y una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo su patrimonio, y por ninguno había podido ser curada, Lucas 8, 44 se acercó a él por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Lucas 8, 45 y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Cuando todos lo negaron, Pedro y los que estaban con él dijeron, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices, ¿quién me ha tocado? Lucas 8, 46 entonces Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. Lucas 8, 47 y cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo la causa por la cual le había tocado, y cómo al instante había sido sana. Lucas 8, 48 entonces él le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Lucas 22, 63 y los hombres que tenían a Jesús preso se burlaban de él y le golpeaban. Lucas 22, 64 y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro, y le preguntaban, diciendo, profetiza, ¿quién es el que te ha golpeado? 43 ¿Cuántos saben que Jesucristo, esta noche, según el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, es ahora un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades? Bueno, si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y si es un sumo sacerdote que puede ser tocado, no tendría que actuar igual que ayer. ¿Cuántos lo creerían? El mismo ayer. Ahora, lo que tendrían que hacer sería tocarlo con su fe, como lo hizo la mujer, no con sus manos. No fueron sus manos las que él sintió, fue su fe la que él sintió. Y se dio la vuelta. Y si él es el mismo esta noche, aquí dentro, la misma columna de fuego, si esta es él, su imagen, y si lo es, dará testimonio de él. Si no lo es, no lo hará. Porque Dios da testimonio de sus propios dones. Hebreos 11, 1 lo dice. Ahora bien, si él es el sumo sacerdote, y no llamamos a nadie a la plataforma. Ustedes, allá afuera, en la audiencia, en el balcón, donde quiera que estén, si creen en Dios con todo su corazón, sin dudar ni un ápice, simplemente tóquenlo, Él actuará esta noche igual que entonces, o no será el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amigos, hace demasiado tiempo que solo se habla de teología, de construir iglesias, de tener denominaciones y de bautizar a la gente, ya sea de arriba a abajo, 3 veces, o lo que sea más. Eso no significa nada. ¿De qué sirve nuestra teología si no produce a Cristo? Él vive. Y si Él hace algo así esta noche, ¿cuántos lo amarán, creerán en Él y lo aceptarán? Levanten las manos hacia Él. Él conoce a cada persona. Claro que no puedo ver todas sus manos. Que el Señor los bendiga. Hebreos 4, 15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 44 Ahora, supongo que cada persona frente a mí me resulta desconocida. ¿Cuántos saben que no los conozco? Levanten la mano. ¿Que no los conozco? Al único que conozco es a este hermano aquí. No puedo llamarlo, nube blanca, ni cloud, ni nada parecido. Tenemos a una nube blanca en Jeffersonville. Supongo que no era la correcta. Cloud, Dr. Baile, hermano Esuet, eso es todo lo que sé. Pero el Señor Dios los conoce a todos.
Y, ahora bien, ¿de qué serviría mi mensaje de esta noche si les contara sobre una mujer que vino a ver un don que Dios había puesto en un hombre llamado Salomón, que condenará a esa generación, porque Jesús estuvo allí y afirma ser el mismo en sus escrituras, si no viene a hacer lo mismo esta noche? ¿Cómo podría ella ser condenada? Pero si lo hace, y luego no le creen, entonces serán condenados. Por eso condeno a aquella generación de hacer exactamente lo mismo que estoy hablando de él ahora. 45 Ahora quiero que todos oren y crean con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, que Dios está presente. Y ahora, no se muevan, por favor. Solo sean muy reverentes. Esto sería mucho más que traerlos a la plataforma. ¿Cuántos aquí no tienen estampas de oración, a ver, y están enfermos? Quiero ver, no habría forma de saberlo. No puedo decirlo. Con o sin estampas de oración, simplemente crean. Y Dios seguramente responderá la oración. Jesús dijo, si puedes creer. Simplemente todos reverentes. Acabo de tocar, di, Señor Dios. Di esto en tu oración. Señor Dios, permíteme, oh Señor, estoy necesitado. Te amo. Creo que lo que dijo el hombre es verdad, porque viene de la Biblia. Y en el Antiguo Testamento, cuando brilló en el Urim Tumim, era cierto. El Urim Tumim de ese día, el pectoral de Aarón, ya no existe. Pero Dios tiene otro Urim Tumim, su palabra. Y si brilla de su palabra hacia ti, entonces es verdad. Si puedes creer. Simplemente ser reverente, extendiendo la mano con fe y diciendo, Señor Dios, sumo sacerdote, estoy enfermo y necesitado. Solo tócame, Señor, y nunca más dudaré. Me quitará todo temor y me ayudará. Mira, es unción. Estoy esperando y tú estás esperando. Algo tiene que suceder, o la palabra está equivocada, pero yo estoy equivocado. La Biblia lo dijo, así que también haría que la palabra estuviera equivocada. Él lo prometió. Números 27, 21 Y él se presentará delante del sacerdote Eleazar, el cual consultará por él según el juicio del Urim delante de Jehová. A su palabra saldrán, y a su palabra entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Marcos 9, 23 Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. 46 Solo intento observar. Es al ángel del Señor, la luz, a quien espero. Viene a la persona, entonces observo, y tengo una visión. El mismo Dios que vivió en el pasado es el mismo Dios hoy. Adoremos. Estoy seguro de que los cristianos pueden apreciar mi presencia aquí. Por favor, ahora, con verdadera reverencia. Con verdadera reverencia. Guarden silencio. No se muevan. Interrumpen, eso es lo que duele. Seguramente el Dios del cielo prevalecerá. Él conoce nuestro amor y nuestra adoración. Señor, acabo de predicar la palabra, Dios. No soy responsable de la palabra. Solo soy responsable de decir lo que has dicho. Y te pido que cumplas lo que hiciste cuando estabas en la tierra, que estas personas, muchos buenos cristianos aquí esta noche, que creen en ti, Señor, si tan solo lo hicieras una vez por nosotros. Simplemente hazles saber con una verdadera señal que estás vivo. Habla a algún corazón, Señor, encuentra fe aquí en alguna parte. 47 Con reverencia, aquí está. El ángel del Señor está sobre una señora, justo aquí a mi izquierda. Sufre de problemas en los pies y las piernas. Así es. Señora Tilton. Se llama así, ¿verdad? Póngase de pie. No la conozco, ¿verdad? Nunca la he visto. Está sana. Tocó al sumo sacerdote, que puede compadecerse de sus dolencias. Cuánto agradecemos a nuestro Señor. Sea realmente reverente. De alguna manera, la luz aún se cierne sobre la mujer. Estaba sentada allí orando. Señor, que sea yo. Si es así, mueva la mano de un lado a otro, señora, para que la vean. Aquí está. Dios en el cielo sabe que, con mi Biblia, nunca he visto a esa mujer en mi vida. ¿Cómo iba a conocerla? ¿Cuál era su problema y quién era? Si eso no es lo mismo que hizo en la Biblia, entonces no conozco la Biblia. ¿Cuántos la creen? Digan, amén. Bien. Sean reverentes. Verán más si el Señor quiere. Arriba, en los balcones, sigan orando. Por todos lados, donde quiera que estén, simplemente sigan orando. Hebreos 4, 15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 48 De alguna manera, esa luz aún pende sobre la mujer. Pero hay algo más que anda mal. No, no es así. Es la mujer de al lado. Y esa mujer tiene un tumor en el pecho. Así es, señora.
Póngase de pie un momento para que pueda captar su espíritu. Y ese tumor está en su pecho izquierdo. Así es. Usted es la señora Woodward. Regrese a casa y recupérese. No tema por ese cáncer. Jesucristo sana a los enfermos y afligidos, si puede creerlo. Ahí va una señora pequeña, algo mayor, con una pequeña franja alrededor de su sombrero, sentada unas 2 filas más atrás. Está bajando hacia ella en este momento. Tiene problemas de vesícula. ¿Cree, señora, que el Señor la sanará? Al final de la fila. Usted también tiene problemas de corazón, sentada sí, señora. ¿Cree que Él la sanará? Estabas orando, la razón por la que no me conseguiste, estabas orando, sufriendo con problemas de vesícula y con problemas del corazón. Así es. Levanta la mano si es así. Estabas sentada allí orando. Era una doble cosa. La señora sentada a tu lado también tiene problemas de vesícula, sentada a tu lado. Ponte de pie, señora, porque los ha dejado a ambos. Amén. Se volvió claro. ¿Qué tocaron? Tocaron al sumo sacerdote. Pues, están a 20 metros de mí. No soy yo, es el Cristo. Él da testimonio de sí mismo. Él es el sumo sacerdote. Sigue vivo esta noche. 49 está alabando al Señor, sentado ahí, Señor. Tiene diabetes. No lo conozco, ¿verdad? Póngase de pie un momento. Quédese ahí. Hay algo mal en su, sí, diabetes. Algo mal en su sangre. ¿Cree de todo corazón que soy su profeta o su siervo? Lo creo. No puedo sanarlo, Señor. No tengo forma de sanarlo. Pero tocó algo que trajo, sabe que algo está pasando. Exactamente. No es de esta ciudad. No es de esta ciudad. Es de un lugar llamado Pittsfield, Maine. Así es. Su nombre es señor Silas Perkins. Exactamente. Así dice el Señor. Así es. ¿Cree? Vaya a casa y recupérese. Acepte su sanación, y vaya a casa y recupérese. Una señorita, allí, con una cosita en su vestido oscuro. Sufre de úlceras. ¿Crees que soy su profeta, su siervo? Tú también tienes varices. Si es así, levanta la mano. ¿Crees ahora? Ponte bien. Si Jesucristo, si tuviste la fe suficiente para tocarlo, seguro que tienes la fe suficiente para aceptarlo ahora. Si puedes creer. 50 ¿Qué piensa, sentado ahí orando con ese dolor de espalda, sentado ahí, Señor? ¿Cree que Dios lo sanará? ¿De verdad? Póngase de pie y acéptelo. ¿Lo cree? Hay una señora sentada al frente con la mano en alto, así, sufriendo un dolor en el pecho. Así es. Usted también está orando por su esposo sentado a su lado. Él bebe y usted quiere, así es. Eso es así, dice el Señor. Eso no se podría ocultar ni aunque fuera necesario. Así es. Señor, acéptelo ahora. Eso lo dejará. No quiere hacer eso. Es demasiado caballero para eso. Créale. ¿Cuántos de ustedes creen con todo su corazón? ¿Creen que su presencia está aquí? Entonces, el Cristo que se puso de pie y dijo que la reina de Saba se pondría de pie en los últimos días y condenaría a la generación que lo vio hacer eso, y aquí está al final de la era gentil, haciendo lo mismo. Mateo 12, 42 La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Lucas 11, 31 La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación, y los condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. 51 Ahora, nadie puede sanarte. Dios ya ha sanado. Él fue herido por nuestras transgresiones. Con sus llagas fuimos sanados. Lo único que alguien puede hacer es que aceptes algo que Él ya ha hecho. ¿Crees eso? La Escritura dice que estas señales seguirán a los que creen. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. ¿Es cierto? Bueno, ¿cuántos creyentes tenemos? Levanten la mano. Luego impónganse las manos unos a otros. Si son creyentes, demostrémosle a Dios que lo son. Arriba en los balcones, usted, señor, que tiene ese problema de próstata, sentado junto a ese poste. Todo ha terminado. Puede irse a casa. Está bien. Esa jovencita de allí con esa tuberculosis, se acabó. Oh, no entiende que su presencia está aquí. Está en la presencia del Dios vivo. No un hombre, sino un Dios real que no vivió hace solo 2000 años, sino que vive esta noche, aquí mismo, en esta presencia ahora.
Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 52. Oh, Señor Dios, ves sus manos imponiéndose unas sobre otras. Y te pido que les des fe. ¿Qué más podrías hacer, Señor? Has declarado estar aquí. Y pido que un gran poder espontáneo del Espíritu Santo brote a través de este pueblo ahora mismo y sane a cada persona que está en la divina presencia. Satanás, los has mantenido cautivos por tanto tiempo, pero estás expuesto esta noche. Jesús viene pronto por una iglesia y está tratando de darles una fe que los arrebata. Sal de esta audiencia, espíritu del diablo que los tienes atados. Te conjuro por el Dios viviente que salgas. En el nombre de Jesucristo. Cada persona aquí, no importa cuán lisiada, lo que sea que haya sido, si cree que Jesucristo está aquí en su presencia, pónganse de pie. No me importa quiénes sean. Póngase de pie. Agiten sus manos lisiadas al aire. Ahora todo ha terminado. Estás sanado en el nombre del Señor Jesucristo.